Bien, seguimos en Modo País y ahora continuamos hablando de la campaña electoral porque nos metemos con lo que sucede en redes sociales y todas las repercusiones que ha tenido esta denuncia falsa contra el precandidato Yamandú Orsi, incluido también el uso de bots y la investigación que han hecho desde la Diaria Verifica para tratar todo este asunto en la campaña. Vamos a recibir en este momento al coordinador académico de periodismo en la ORTI y también de la Diaria Verifica, Brian Majlin, que ya está acá con nosotros para hablar sobre este asunto. ¿Cómo te va, Brian? Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andan? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, quizás como modo introductorio podemos explicar lo que es un troll en redes sociales para entender bien cómo funciona esta dinámica. Sí, está buena la pregunta porque en general siempre se mezclan como los términos bots, trolls, se empieza a mezclar todo dentro de las discusiones en la campaña y suele dejarse de lado que en realidad son dos cosas distintas. Una cosa es un troll, que es una cuenta creada, un perfil creado para atacar y hostigar sistemáticamente a un actor, a una empresa, a un sector comercial. No es necesariamente solamente a un candidato político. Obviamente en tiempos de campaña electoral y de contienda se usan para eso específicamente. Es una cuenta falsa. No, No, el esa es troll de no es una ataque. cuenta falsa. Ahí va. El troll tiene en general una persona real detrás y a veces incluso una cuenta troll puede ser a nivel personal. Hay académicos que incluso estudian y analizan que hay presidentes en la actualidad, en la región y en otras partes del mundo, que tienen una actitud troll, es decir, que trolean dentro de las comunidades virtuales y las redes sociales. Brian, No, se no bajo dice- el anonimato, Ahí esa está. es la diferencia. Los trolls actúan o anónimo o no anónimo, Exacto. pueden no ser anónimos y en este caso incluso, digamos, los estudios y los especialistas dicen, por ejemplo, la actitud de Javier Milei en la Argentina Claro. es de troll. ¿Qué quiere decir? Que ataca sistemáticamente y hostiga a otros través. actores en las redes sociales. También se habla de Elon Musk, el propio creador el dueño hoy, no creador, el dueño hoy de lo que era Twitter y hoy es X. Sí. Se habla de que él mismo es un troleador. ¿no? Bueno, ese es un caso troll. paradigmático porque, digamos, las redes, las plataformas sociales siempre estuvieron en discusión, en disputa, siempre estuvieron en el centro de la cuestión, porque desde la sociedad, desde la academia y también desde la política, se las mencionaba o se las llamaba a decir, bueno, regulen un poco lo que está ocurriendo, el contenido que está ocurriendo dentro de sus propias plataformas, ecosistemas, porque lo que se genera es un deterioro de la democracia, la discusión, del diálogo, etc. Y lo que ocurre es que Elon Musk, al tomar el control de hoy X, antes Twitter, promueve estas campañas de troleaje o troll o hostigamiento, digamos, en español, que es más fácil. Y sí, Natalia Aruguete, que es una académica argentina muy respetada y una de las que más ha estudiado el tema de los bots, los trolls, las fake news y demás, suele llamar a Elon Musk un Bueno, troll. ahí nos explicaste los trolls. Sí. Ahora los Vamos bots. con los bots. Ahí está. Los bots son cuentas automatizadas, es decir, viene de robot, obviamente, Ahí algorítmicamente creadas en general, aunque pueda haberlas creado una persona detrás manualmente y decir, bueno, voy a tomar una cuenta, la creo, y después automáticamente está seteada, es decir, programada para replicar determinados contenidos. Puede ser para replicar, puede ser para me gustear, puede ser... En general se utilizan para acrecentar la interacción de determinados usuarios o bien acrecentar la interacción social virtual, por supuesto, de determinados temas, ¿sí? Entonces hacer más ruido para que un tema se imponga en la agenda virtual y sabemos que después eso puede tener un correlato con la agenda por fuera de la virtualidad, obviamente. Acá hay el diario El País emitía una nota el otro día sobre Sí. un estudio que emitió O'Grade, que es una consultora en comunicación y marketing de Leandro Fagundes, en donde tenía 3 datos muy interesantes. 9 de cada 10 usuarios admiten que leen los comentarios que otros usuarios escriben. 7 de cada 10 dicen que alguna vez discutieron por política a través de redes sociales. Y 5 de cada 10, o sea, al menos la mitad de personas se sintió momentáneamente influida o influenciada por los comentarios que escribían otras personas cuando estaban dudosas de qué definir, sobre todo durante campaña electoral. ¿Esto qué nos está diciendo, Brian? A mí me gusta pensarlo en términos de, por un lado voy a ser, sí, un poco negativo en términos de lo mismo que se dice, lo mismo que la propia consultora estudio. nos muestra en ese estudio, que es que obviamente, claramente hay un deterioro en el discurso, o en el diálogo, en el consenso, en la búsqueda de un diálogo democrático cuando uno observa las redes sociales y observa que hay trolls y hay peleas y hay hostigamiento y hay la búsqueda de fortalecer un discurso en detrimento de otro, etcétera, con prácticas que
después podríamos discutir si es una campaña sucia, si es algo tradicional, si es algo que pasaba por fuera de las redes también o no, porque es algo que me parece que es de la historia de la política y no es solamente de las redes sociales, aunque es cierto que hoy se amplifica, se hace más barato, se hace más fácil, requiere menos costo, etc. Pero por otro lado me parece que hay que todavía mirar el costado positivo. No hay estudios en ninguna parte del mundo a nivel académico, no hay pruebas, no hay experimentación todavía que demuestre que estas prácticas, uno podría decir reñidas con el diálogo democrático otra vez, hayan tenido un efecto concreto sobre el resultado de las elecciones. Está claro que han ocurrido, está claro que han habido granjas de bots, granjas de trolls, utilización, creación de campaña sucia, ruido, otra vez, de discusiones que se ven entorpecidas, ensuciadas, barro, todo lo que le quieran llamar, pero todavía no hubo una demostración empírica de que eso haya tenido un correlato en el resultado. Claro, ahora, Brian, no podría ser presidente sin estar en las redes sociales. No podría ser un actor... ¿En qué redes sociales? Y bueno, claro. Esa es una pregunta, porque, digamos, mucho se ha hablado de la relevancia que tiene ex Twitter, sobre todo para una comunidad intensa de personas que activan políticamente o que les interesa la discusión política. Pero es más chico de lo que pensamos, quizás, el ámbito de Twitter, el universo de comunidad. Influencia, no solo de influencia, sino también el universo de participación de X en particular, es muy pequeño. En Uruguay, pero en el mundo también, a términos globales. En Uruguay había un número que decía que el 8% de la población estaba en yo no Twitter. tengo el dato actualizado hoy, pero sí, es por ahí. pero era muy bajo. Lo que pasa es que lo que ocurre es que dentro de esa red social o dentro de esa plataforma se congregan quizás aquellos que tienen una intensidad, lo que se llaman las comunidades intensas dentro de la política, que son los que les interesa discutir sobre esos temas y que tienen la capacidad, a través de bots a veces, y a veces simplemente por la participación de personas reales, de instalar temas en la agenda pública. Pero eso pasó siempre. Antes quizás no existían las redes sociales y había campañas sucias o no sucias a través de cartelería y disputa de los territorios en las calles. Ahí está lo que dijiste vos, cómo amplifican, ¿no? Con muy poco dinero. Hablemos un poquito de eso. Se ha hablado de que tiene que haber mucho dinero detrás para, por ejemplo, hacer que nuestras cuentas tengan un montón de seguidores que no son reales, que se compran. O para generar este tipo de trolls, bots, etcétera, hay que tener mucha infraestructura y mucho conocimiento. Contanos tú cómo funciona. Lo primero es que las granjas de bots, como se conocen, o todo esto es call center, como se le dice a veces, donde mucha gente puede estar trabajando con varias cuentas a la vez o a veces con algunas cuentas automatizadas, operan no solo en tiempos electorales. Lo que pasa es que fuera de los tiempos electorales operan para diferentes empresas, para instalar, demás. La reputación social en redes sociales o en las plataformas digitales es algo que nos interesa a todos y a todas y no solamente a los políticos y a los sectores políticos. Es muy simple lo que voy a decir, pero digamos, ¿quién no ha tomado en una aplicación algún tipo de vehículo o alguna compra que ha hecho y que tiene que dejar 5 estrellitas, 4 estrellitas, lo que fuera? Y entonces la persona te dice, déjame 5 estrellitas, así mejora mi reputación. Y seguramente hay una utilización por parte de algunos actores, empresas o lo que fuera, de contratar bots o lo que fuera para que alimenten la reputación social de determinados actores, en ese caso comercial. Ahora, en tiempos de campaña electoral y en un año como el 2024, donde hay elecciones en todo el mundo, florecen las granjas y se dedican a trabajar para la política. A diferencia de lo que fueran las campañas sucias o las campañas no sucias por fuera del territorio, pintadas, cartelería, etcétera, es algo bastante barato. Yo no tengo los datos actualizados. ¿En qué valores está? Porque se ha hablado de miles, de decenas de miles, de mucho más que decenas de miles de dólares. ¿Cómo funciona esto? Porque para los que no somos expertos, ¿no? Tener muchos seguidores parece ser que te da prestigio, tener muchos likes, cuánta gente se vuelve loca por un corazoncito más, uno menos. Bueno, ese tipo de cosas se pueden comprar. Hay una discusión en torno a eso dentro de lo que es el ámbito académico y creo que los políticos o el sector político en general, a nivel global, pero empezó a entenderlo un poco, que es que al principio, hace unos años, cuando estalla como la idea de vamos a trabajar en las redes sociales, instalar la imagen pública de los candidatos y los actores políticos, esto que decía, un presidente no puede ser presidente sin haber estado en redes sociales, se creía que comprar seguidores o tener muchos seguidores representaba tener muchos votantes o muchos electores o muchas personas que te iban a votar. Entonces se compraban seguidores. Hoy en día se compran menos seguidores y se compra más interacción social, es decir, amplificación del discurso. El engagement. El engagement, el famoso engagement que no tiene traducción en español, no sé cómo le dirías en español. Sí, es eso, compromiso, es como... Pero compromiso es raro para decirlo, o sea, es compromiso, sí, pero es raro verdad. para decirlo. Entonces, en términos de redes sociales, engagement es gente que te retuitea, que te me involucramiento gustea, sería. involucramiento, gente que amplifica tu discurso y que logra que lo que Que vos tu mensaje llegue más. Que tu mensaje llegue más a diferentes sectores.
Después podemos discutir otra vez cuánta gente está activando ahí adentro y qué pasa si dejáramos tanto de prestar atención a eso. Ahora vamos un poco a esa parte, pero en términos de dinero, de lo material, los estudios que analizaron las campañas de Milei o incluso la de Mauricio Macri, estamos hablando del año 2015, estamos yendo mucho más atrás, analizaron que mirá lo que voy a decir, con $3 podías crear un montón de cosas y obviamente a partir de eso amplificar y amplificar mucho más. Entonces cuando se habla de números de miles y miles y miles, a mí me llama la atención porque eso llevaría a las cosas a un nivel muy, muy Y elevado. otra cosa cortita, Sí, perdón. que así podemos seguir, pero además es muy fácil comprarlos, porque investigando veíamos la cantidad de páginas web que te venden todo tipo de soluciones, desde eso hasta Sí. likes. Para pero, empezar no es ilegal. como decía No recién es una Pablo, no práctica es ilegal. reñida con la Hay una legalidad. tarjeta de Digamos, crédito. uno puede poner la tarjeta de crédito, viene, lo mencionó recién el diputado Iturralde dijo recién, conozco gente que se ha acercado y ha ofrecido estos servicios, digamos, cualquier agencia de comunicación, probablemente cuando un candidato, un sector político va a contratar un asesor de comunicación, estrategia comunicacional para una campaña, no es que dice voy a contratar solo una granja de bots o gente que amplifique mi discurso, seguramente contrata toda una estrategia y dentro de esa estrategia le ofrecen también la posibilidad de amplificar su discurso en redes sociales. Porque tiene también, vuelvo a lo que decíamos antes, podrá ser poca la gente que está ahí adentro, pero la comunidad es muy intensa, la replicación por fuera de esas redes sociales puede ser muy intensa y además no nos olvidemos que, y acá habría que hacer yo como periodista lo digo, no lo digo como académico ni mucho menos, al contrario, como los convoco a ustedes también, hasta qué punto nosotros que también somos una minoría intensa que está dentro de estas plataformas y también le da entidad muchas veces a lo que ocurre dentro de esa plataforma, que quizás, no sé si en la calle todo el mundo está prestando atención a eso. Y da para un párrafo aparte, bueno, el rol a veces que tienen estas operaciones mediáticas, porque bueno, en el caso de la difamación, por ejemplo, contra Orsi, el periódico El Mundo de España se hizo eco de la noticia, se replicó también en diferentes medios internacionales y por lo tanto tomó un calibre quizás mayor al esperado. Ahora, también te pregunto por lo que sucede aquí en Uruguay, ¿no? Porque veíamos recién el caso de Milei, hablábamos de Trump, y recién me estaba fijando el nombre, no recordaba el asesor de Juan Sartori, de la magia negra, como le llamaban, JJ Rendón, Sí. que fue contratado también por él. Ahora Andrés Ojeda está con Alex San Martín, que es un asesor español que reivindica las campañas negativas. Vos hablabas recién que es medio incomprobable el tema del impacto realmente, ¿no? Pero ¿por qué los precandidatos acuden a esta estrategia, ¿no? A ir por alguien que está reconocido por la magia negra, como le llaman? Bueno, es difícil, digamos, uno tendría que hacer un trabajo más de índole psicológico y ir a preguntarles, a entrevistarlos y preguntarles en términos concretos. En una entrevista on the record es difícil que lo admitan. No conozco, o conozco muy pocos casos en todo el mundo que hayan admitido y reconocido que contrataron un asesor que lleva adelante campañas con granjas de bots o con troleaje o con campaña sucia. Esto en general se saca por fuera de lo que haya declarado el candidato. Sí sabemos que tiene asesores en comunicación y podemos saber por investigaciones periodísticas y académicas que determinados asesores en comunicación han trabajado con este tipo de maniobras. Pero son pocos los casos donde se sale a la luz la forma en que trabajan estos, llamémosle operadores comunicacionales, por decirlo de alguna manera, o asesores. Creo que hay dos, y además de determinados candidatos que vos señalás, quizás no son los mayoritarios dentro de su fuerza política y a veces la instalación o la búsqueda de instalarse rápidamente ante el nivel de desconocimiento grande que pueden tener por parte de la población, para poder instalarse rápidamente o con un discurso disruptivo y llamativo, necesitan que crezca su ruido social, por decirlo de alguna manera, su ruido digital y virtual, y para amplificar eso es necesario inevitablemente esa construcción un poco artificial, digámosle. Brian, nos encantó la charla, que te vamos a invitar en algún otro momento para seguir conversando, más ahora que estamos en plena campaña electoral. ¿Sabés? Yo dejo un tema tirado arriba de la mesa y es aquello No lo que tires, no lo tires. hablábamos Yo de recojo, temas me que tienen que ver con los jóvenes y toda esta violencia que hay en redes. Capaz que es un tema que podemos charlar con vos. Otro tema. Dale, Otro notable. tema. Muchísimas gracias.